Se ve, pero no se lo escucha, doctor. ¿Me escucha usted? Ahí sí, perfecto. Muy bien. Gracias. No, al contrario. Ahí está, Diego, ya te pasé de anfitrión, te queda abierta para que entren todos los chicos y chicas. Dale, muchas Bueno, gracias. Ya puedo. hasta luego. Diego, No te tenés el molesto más. teléfono mío Gracias. por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto, listo, un abrazo, hasta luego. Luego. Bueno, ¿cómo andan todos? Vamos a empezar por el tema de la asistencia mientras hay otros que están ingresando. Laxal de Martín, Ferrario Constanza, De la Torre, Guerrero, López Lotero, Presente acá. bien, Soler, Tojo, Soler Bandini, presente. Román, Guerrero presente. Román presente. bien, Romano, Acá presente. Luna, Presente, profesor. Presente, profe. Valle. Salinas, bien. Sí, sí, Orbe, Presente, Orbe, profe. Tevez, bien. Seme, Presente. Ríos, Estavillo. Lara, puede ser que esté, Lara Tojo, puede ser que estés con dos dispositivos. Eric Estrada, Miranda, Albarracín, Miranda presente. Albarracín presente. bien. José, estás como Ah, sí, que Canales. José Canales, doctor. Canales, perfecto. Canales. Miranda Estrada, Estavillo, Tojo, Fátima Pérez, Sí, presente. Zárate y Luna. Zárate presente. Bien. Y Santiago Luna, bien, perfecto. Profe. Luna presente, profe. Sí, sí, Luna, perfecto. ¿Quién me habla recién? Estavillo puso en el chat que está, pero no le anda el micrófono. Juan Estavillo. Ah, perfecto, igual ya lo vi, entonces le puse presente, no hay problema. Ya lo había visto. Profesor, yo no sé si... ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me puso presente porque tuve problemas con la computadora y entré del teléfono ahora. Martínez Jessica, ¿no? Martínez, ¿no? Sí. ¿Qué te pongo? Sí. Gracias. Profe, yo no sé si me nombró Baldini y Luciani. Baldini, sí. Ah, ni lo escuché, pobre. Mencioné un solo Gracias. apellido, nada más, ese fue el problema. Gracias. Dije Baldini, nada más.
Gracias, profe. Zárate que pregunta, ya está. Perfecto. Y bueno, bien todos. Profe, una consulta. 15, bueno, sí, Luna. Yo ahora a las 15:30 me tengo que desconectar por cuestiones laborales. ¿Me cuenta el presente? Sí, sí, no hay problema, Santiago, no te preocupes. Dale, muchas gracias. Abate. No vamos a ser prácticos como con SPAT, que ahí quedó en evidencia quien no estaba conectado y dejó todo apagado. Bien. A ver, voy a checar esto y voy a abrir la presentación. Como les había dicho, hoy vamos a arrancar arrancar y terminar, ¿no? Con delitos contra el honor. ¿Me escuchan bien, no? Porque veo que tengo señal inestable de internet. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, doctor. Sí, se ¿Me escucha bien. nombró a mí? Sí, se escucha ¿Salinas bien. me nombró? Sí, Sara, ya está, tranquila. Ah, Va a bueno, poder rendir el gracias. examen, no se preocupe. Bueno. No, Gracias. perdón, no sé si va a poder rendir el examen. Por lo menos conmigo estuvo, no sé con los demás. Sí. Bueno. Como les decía, hoy vamos a tener que tratar de, al menos hasta donde lleguemos, de empezar a terminar con el tema de los delitos contra el honor. No es un tema largo, con lo cual creo que lo vamos a poder hacer, y si algún delito no llegáramos a verlo, queda para ver por cuenta de ustedes. Bien, nada, tema bibliográfico, lo de siempre, libertad plena de la cátedra en cuanto a estudiar de cualquiera de los autores reconocidos, la recomendación del manual propio, pero pueden estudiar por cualquiera de los autores, no van a tener ningún inconveniente, salvo que sea alguna particularidad en clase, que no es en el caso, pero salvo que sea algún criterio especial que tenga la cátedra respecto a un tema, que a veces pasa, pero se aclara en la propia clase. Bien, ¿dónde vamos a estar? Nos vamos a entrar en lo que es el título segundo del código, ¿bien? Con todos los delitos que se van del 109 al 117 bis, y que son básicamente todos los que giran alrededor de lo que normalmente conocemos como delitos de calumnias e injurias, y después todo el resto de las cosas que hay dando vueltas. Siempre vemos en la tele como que esto se usa mucho a veces para amenazar, me estás injuriando, te voy a demandar por esto, por lo otro. Bueno, ahora vamos a tratar de ver el punto de vista legal de todo esto, qué significa y qué alcance tiene realmente de lo que tanto se habla a veces en la tele, sobre todo. ¿Bien? Inicialmente vamos a comenzar a hablar como siempre, de lo que es el bien jurídico protegido, porque es lo que nos da el ámbito de protección que el legislador procuró al momento de legislar, para la redundancia, estos tipos penales. Y acá estamos hablando de honor. Particularmente dar un concepto acabado de honor, les diría que es una tarea bastante, no difícil, sino casi imposible. Cada autor tiene un concepto diferenciado de lo que es el honor, con lo cual no me animo a dar una respuesta taxativa taxativa, inequívoca, de cuál es el concepto en sí, ¿sí? Lo importante que tenemos que saber acá es qué alcance tiene la palabra de honor. Y hay consenso en general en que se dice que es la suma de las cualidades que posee una persona, ¿sí?, en sus relaciones interpersonales, es decir, con otros, y que comprende dos aspectos, que esto sí es importante, un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de honor subjetivo? El primero de los aspectos, básicamente es la estima que cada uno tiene sobre sí mismo, es la honra personal, ¿sí? Y esto puede ser atacado cuando nos difaman con alguna cuestión, ¿bien? Eso es el aspecto subjetivo del honor. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de aspecto objetivo, o el honor objetivo? Esto es la opinión que los demás tienen sobre la persona de uno, ¿bien? Es la reputación, ¿sí? Es la imagen de afuera hacia adentro, es la reputación que tenemos para con las personas. ¿Y de dónde parte todo esto? Tenemos sustento constitucional,
desde la incorporación de los pactos internacionales. El sustento internacional más marcado lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 11, ¿sí? Básicamente, ahí nos dice que toda persona, todos nosotros, tenemos el derecho al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad, en su primer punto. En el segundo punto nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Y el tercer punto nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias. Y ahí se apoya, desde el plano constitucional, la protección normativa que vamos a ver hoy, con el bien jurídico honor. Bien, bueno, ahí dice la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 11, por si quieren ir a buscar puntualmente la normativa en cuestión. Bien, vamos a pasar directamente a lo que es el artículo 109 primero, que es el primero que vamos a analizar. ¿Qué es el 109? Es el delito de calumnias, ¿sí? Cuando busquen en cualquier autor, es el que está identificado con el delito de calumnia. ¿Y qué nos dice? Nos dice que la calumnia o falsa imputación de una persona física determinada la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública sea reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000, y en ningún caso configurarán delitos de calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que sean asertivas. Bien, a nivel tipicidad, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que este artículo sanciona a cualquier persona que falsamente le atribuye a otra persona la comisión de ¿qué? De un delito. Bien, ¿qué es un delito? Como ya sabemos, es una conducta tipificada en el Código Penal o en cualquier otra ley de las, por ejemplo, la de drogas, ¿sí? Con lo cual queda excluido toda imputación de una falta, de una contravención o de infracciones de índole administrativo. Si acá tengo que imputar falsamente a una persona la comisión de un delito de los tipificados en la ley penal, perdón, el Código Penal o en las leyes con contenido penal en este caso. Bien, ahora, ¿cómo tiene que ser esta imputación? Bien, nos lo dice el propio artículo. La imputación tiene que ser, primero, concreta, después circunstanciada, y luego tiene que ser dirigida a una persona de manera determinada o determinable de manera inequívoca. ¿Sí? ¿Esto qué nos implica? ¿Sí? Estamos hablando de la atribución de calidades delictivas como asesino, por el caso, es decir, Juancito es el asesino de fulanito, ¿sí? Falsamente. Y acá la redacción, como ya dijimos, no lo dije todavía, perdón, pero la redacción excluye, o parece excluir por lo menos, los delitos que son de acción privada. Bien, estamos hablando de los delitos de acción pública, ¿sí? A ver, acá tenemos un punto que vale bien la pena ser visto, ¿sí? Que es el referido a la preservación de la voluntad de la víctima de un delito, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Esto lo tratan varios autores y nos dicen que parece contradictorio obligar a una persona víctima de un delito, ¿sí? Dependiente de instancia privada que no haya instado la acción a transitar un proceso penal. Bien, entonces, para culminar este punto, tenemos que recordar que los principios de interpretación restrictiva de la ley penal tienen plena vigencia en este. Nosotros tenemos que ser, como en todos los delitos que venimos viendo, sobre todo en estos tipos de delitos y los que vimos las clases anteriores, tenemos que ser plenamente restrictivos al momento de analizar esto. ¿Sí? Y acá también tenemos que cómo tiene que ser esa imputación falsa. Tiene que ser falsa desde el punto de vista objetivo, primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el delito atribuido no tiene que haber existido, o que esa persona no fue el autor del delito. Y también tiene que ser falsa desde el punto de vista subjetivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el autor de la imputación, es decir, la persona que calumnia falsamente a otro individuo, conoce que esa imputación es falsa, ¿sí? En este doble aspecto tenemos que corroborar la falsedad en el tipo penal.
Otra cuestión de la cual se suele hablar es la referida a las expresiones no asertivas. ¿Qué quiero decir con las expresiones no asertivas? Son aquellas que se formulan en términos potenciales o de modo condicional, las que no afirman nada, ¿sí? Bien, las que no son concretas, no son dirigidas específicamente a una persona, o en las que se imputa directamente un delito de los del Código Penal o leyes análogas. Estas expresiones no asertivas, que también pueden ser las que son expresadas de modo condicional, ¿sí? Fulanito habría hecho tal cosa, ¿sí? Todo eso. Estas que no afirman nada, quedan obviamente por fuera de la figura de las calumnias. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las opiniones o los juicios de valor, al menos en lo que hace al tipo penal de calumnias, no es típico, no son típicas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Que sobre estos juicios de valor no se puede predicar verdad o falsedad. Bien, hay un fallo interesante si les interesa ver el alcance que tiene el tema de las calumnias, que es el fallo Kimel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2008, la pueden encontrar en cualquier libro, inclusive por internet, para ahondar en el tema. Este tipo penal sabemos que puede ser perpetrado por cualquier persona física, ¿sí? No requiere ninguna condición especial para hacer, es un delito netamente común, ¿sí? No requiere ninguna circunstancia ni condición especial para ser autor de las calumnias. Y si el sujeto pasivo tiene que ser una persona, como venimos diciendo, y esto me importa, perdón, me fui adelante, y esto me importa para que quede claro, que lo sepan, tiene que ser una persona física y determinada, ¿sí? Con lo cual tenemos dos cuestiones acá importantes. Excluimos lo que serían las calumnias o falsas imputaciones a personas jurídicas, ¿bien? Y las acusaciones o falsas imputaciones a personas no determinadas, ¿sí? Tiene que haber precisión sobre una persona física cuando hablamos de la imputación. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Bien. Acá tenemos una particularidad que tenemos que hablar respecto de los menores de edad, que me olvidaba de eso ya. En relación a los menores de edad es necesario decir que solo hay calumnia, bien, cuando se impute a una persona de entre 16 y 18 años de edad un delito que dé lugar a la acción pública cuya pena supere los 2 años, ya de que no ser así, no hay tipicidad para la calumnia. Y en relación a los incapaces, más allá de ciertas cuestiones procesales que no viene al caso verlas ahora, no hay duda de que un incapaz, al igual que una persona que es plenamente capacitada, a criterio del concepto de normalidad, también tiene honor, ¿sí? Y por lo tanto, el incapaz puede ser sujeto pasivo de la calumnia. Eso simplemente decirlo. A nivel subjetivo, es una figura que obviamente, se imaginan, solo admite el dolo, ¿sí? No hay posibilidad de una figura culposa. Y algunos autores, en este caso en minoría, pero vale la pena mencionarlo, dicen que se admite solamente el dolo directo, mientras que otros se inclinan por pensar que es posible alguna forma de dolo eventual. Lo que no hay discusión en ninguno de ellos es que el dolo ¿qué tiene que comprender? Tiene que comprender la falsedad de la imputación, ¿sí? La persona tiene que hacer una imputación sabiendo que es falsa respecto a esa persona, ¿sí? Y si hay discusión en si es necesario que la gente tenga el fin específico de deshonrar. Hay algunos que es un elemento subjetivo distinto al dolo, que entiendo yo que debería estar especificado en el tipo penal si quisiéramos hacerlo, ¿sí? Que es el animus iurandi. Hay una parte de la biblioteca penal que dice que para que se concrete la calumnia tiene que haber un ánimo de injuria del autor respecto del sujeto pasivo, un ánimo de deshonrar, un ánimo de calumniar al sujeto pasivo, y otros autores sostienen que este ánimo no es requerido como un elemento especial del dolo, sino que simplemente alcanza con que sepa que está calumniando falsamente a una persona, quiera o no deshonrarla con eso, ¿sí? A nivel consumación y tentativa, acá tenemos una parte importante de la doctrina que nos enseña que tanto en calumnias como en las injurias, que después vamos a seguir viendo, son delitos de peligro,
¿Bien? Y otra parte de la biblioteca nos dicen que son delitos de lesión. Entonces, una parte lo que nos dice que cuando lo que se afecta es el honor subjetivo, ¿sí? La figura en cuestión es de lesión, porque necesariamente el sujeto pasivo tiene que sufrir esa ofensa, tiene que sentirse dañado, perjudicado, como lo quieran decir, ¿sí? Porque sin eso no tenemos el delito. En vistas de eso es el delito cuando se consuma, cuando tenemos por acreditado que se produjo esa lesión. ¿Bien? Eso en cuanto a consumación y tentativa. Doctor, una A pregunta. nivel... Ay, paren que no tengo abierto la camarita de ustedes. ¿Quién habló? Martín. Era por la voz, ¿no? Sí, yo. Decime. Usted dice que la persona ofendida tiene que enterarse Bueno, de que fue lo difamada. que dije que hay una parte de la doctrina que dice que tiene que sentirse deshonrada y tiene que haber ánimo de deshonrar por parte del sujeto activo hacia el pasivo, ¿sí? Y otra que no, que es un delito de mera actividad. Cualquiera de las dos posturas que tomen, en tanto en cuanto sepan justificarlas, estaría bien si se les llegara a preguntar alguna cuestión de esto. O sea, la sola divulgación de aspectos que afecten Te escucho, perdóname, te tapé yo, perdóname. No, yo decía que la sola divulgación de datos personales que puedan afectar el honor, ya por más que la persona ofendida no se entere, ya no estaría afectando el honor de esa persona. No es simplemente datos personales, vos estás haciendo una falsa imputación de un delito, ¿sí? A una persona física, ¿bien? No es datos personales. No es decir, por ejemplo, no sé, no se me ocurre nada ahora, a Martín le gusta pasearse desnudo por la costa, ¿sí? Es más, Martín se pasea desnudo por la costa. ¿Es delito pasearse desnudo por la costa? No, puede ser una contravención, pero no un delito. Entonces lo que tendría que decir, Martín sale por la costa y le gusta tocar en sus partes íntimas a menores de edad. ¿Bien? ¿Entendés? Eso es una falsa imputación. ¿Está? Lo otro sería injuria. A ver, vamos a seguir después con la injuria. ¿Sí? Después entramos en la injuria. Profe, recién usted, ¿me escucha? Sí, ¿Me un escucha? poco, sí, te escucho. A ver, dale. Perdón, mi internet es malísimo. Recién cuando no llegué a copiar y me quedé, puso delito de peligro y otros de lesión. El honor subjetivo es la lesión que tiene que sentirse dañado. ¿Vendría a ser para qué el honor subjetivo, que es el delito de peligro? El honor subjetivo, ¿se acuerdan al principio cuando les dije? La parte del honor subjetivo es la estima que tenemos por nosotros mismos. Y en ese caso, si lo abordamos por ese lado, sí hay autores que dicen que es un delito de lesión, ¿sí? Con lo cual requiere que exista una lesión en la honra para poder consumar el delito, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Se escucha medio como si estuvieras en un balde, más o menos. Bien. Autoría y participación, ahí me quedé. En lo que hace la autoría, obviamente que ya les dije que no se requiere ninguna cualidad especial en el autor, cualquier persona física, ¿sí? Puede ser autor material de este delito, y son aplicables todas las reglas que vemos de la participación. Bien. Ahora sí vamos a ir, siguiendo lo de Martín, lo que preguntaba Martín respecto a las injurias, a ver lo que son las injurias para poder diferenciarlas con las calumnias. ¿Las injurias qué son? Artículo 110 del Código Penal. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada sea reprimido con multa de 1.500 pesos a multa de 20.000 pesos. En ningún caso configurará delito de injurias, las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurará delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardas en relación con un asunto de interés público. Bien.
acá tenemos primero, según el propio artículo, dos formas típicas, ¿sí? Que son, primero, deshonrar y la otra desacreditar. ¿Bien? Que ambas guardan relación directa con el bien jurídico protegido, que es el honor, ¿sí? La expresión deshonrar remite a la cuestión del honor subjetivo, ¿sí? Deshonrar a alguien, tiene el honor subjetivo, le sacamos la autoestima que tiene por sí mismo. Mientras que la de desacreditar se conecta con el honor objetivo, es decir, apunta a la difamación, ¿sí? A la reputación que tiene la persona hacia afuera. Las expresiones agraviantes, que acá difiere el anterior, porque acá estamos hablando de expresiones agraviantes, como bien nos decía Martín hace un rato, no de imputación falsa de delitos, ¿sí? Pueden ser vertidas por cualquier medio, sea escrito, vamos a poner ahí que sigue, puede ser escrito, gráfico, oral, verbal. Lo importante es, en este caso, que llegue hacia el público, llegue hacia la gente, para poder causar el daño que estamos no buscando, sino el daño que estamos tratando de evitar con la protección del bien jurídico. Acá tenemos una gran diferencia con la calumnia, que se basa en que la injuria puede ser material, ¿sí? ¿Qué quiere decir con una injuria material? Ridiculizar a una persona en presencia de otras mediante la utilización de la fuerza pública, ¿sí? A diferencia de la calumnia, que no parece que pueda ser material. Y existen varias formas de lesionar el honor de una persona, el honor de una persona mediante la injuria, que es lo que estamos viendo acá. Formas directas, ¿sí? Ofendiendo directamente al sujeto pasivo, a la persona que es agredida. Formas indirectas, dirigiéndose, esto quería decir, me dirijo a una persona para que recaiga sobre otro, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando hablamos de respecto a una persona, de Juancito, de apellido, vamos a usar mi apellido para no ofender a nadie, Dadín, sí, los Dadín son todos ladrones, es de familia de ladrones, ¿sí? Eso es difamar a alguien de manera indirecta, ¿bien? De manera explícita, a través de expresiones claramente y notoriamente ofensivas hacia la otra persona, o de manera implícita. En este caso estamos hablando de lo que son las injurias encubiertas, ¿sí? Que son frases que en principio podrían parecer inocentes, pero en el contexto en el que se usa no lo son, y que de manera, algunos autores dicen larvada, de manera simulada, de manera escondida, ¿sí? No hacen más que deshonrar a la persona en cuestión que es atacada. Obviamente que, al igual que en las calumnias, acá quedan totalmente fuera de la tipicidad las expresiones referidas a asuntos de interés público, o las que no sean asertivas, ¿sí? Tenemos que también tener una expresión asertiva, indicativa. Y el No tipo importa penal, si es verdad o no importa si es verdad ¿cómo? lo que uno divulga, que importa si es verdad o no. No, en este caso no. Se ofende el honor por más que lo que uno diga sea verdad. Se está ofendiendo el honor igual. Exactamente. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de que yo te decía, ponele, Diego Dadín es hijo de los Dadín, que es familia de ladrones. Capaz que es verdad que los Dadín son familia de ladrones, pero no quiere decir que Diego Dadín sea un ladrón por eso. Entonces, en ese caso, no sería verdad, pongámosle, si yo no fuera ladrón. Sin embargo, me está deshonrando o desacreditando. ¿Sí? ¿Sí, Martín? Sí, sí, doctor. Bien. Respecto del sujeto pasivo, lo mismo que ya dijimos en la anterior parte, y hay una discusión que algunos autores ponen sobre la mesa, que es respecto a la posibilidad de los entes colectivos, ¿sí? De una agrupación, de cualquier colectivo, cualquier entidad colectiva, formal o informal, puedan ser sujetos pasivos en esta cuestión. Algunos autores dicen que solo el hombre, solo la persona física, ¿sí? Es titular del bien jurídico que se trata de proteger, que es el honor, mientras que otros autores dicen que los entes
las agrupaciones, estos son autores que opinan en minoría, ¿sí? Pero sepan que está esta vertiente, que los entes, que las agrupaciones poseen un honor de tipo objetivo, ¿sí? No subjetivo, pero sí objetivo, y entonces podrían ser sujetos pasivos de injuria, ¿sí? Esta es una tesis totalmente minoritaria, pero sepan que está dando vueltas por si la leen de algún lado. Obviamente que la injuria, cuando hablamos de injuria, hablamos de un delito que es netamente doloso, que se admite a la comisión con dolo directo, indirecto o eventual, en este consenso, y que el autor, ¿sí?, tiene que conocer el significado injurioso, ¿sí?, y actuar en base a ese conocimiento. Al igual que en la calumnia, hay una discusión sobre si se exige o no el ánimo de injuriar a la persona, el animus injuriandi, y acá hay una especie de acuerdo doctrinario en decir que lo que se requiere es que el autor conozca que la conducta deshonra o desacredita, pero no le pide que tenga esa intención de desacreditar o deshonrar, sino que conozca que eso podría provocarlo, ¿sí? A nivel consumación y tentativa, es exactamente igual que lo que hablamos para las calumnias. A nivel autoría, ya dijimos, es un tipo penal totalmente común, con lo cual no se exige ninguna cualidad especial en el sujeto activo, ¿sí? Cualquier persona física y viva puede incurrir en el delito. Bien, y acá me detengo un segundito en dos cosas, en dos cuestiones, que es, para mencionarlas, tienen alguna importancia, es hablar de lo que es la teoría de la real malicia, perdón, y de los ánimos. Bien. La teoría del animus injuriandi, las teorías de los ánimos se aplican, un poco ya lo vimos, a las dos figuras, tanto a las calumnias como a las injurias, ¿sí? Y ya hablamos un poco de lo que es el animus injuriandi como la intención ofensiva por parte del sujeto activo, ¿sí? E incluso un poco dijimos también si era necesario o no. La doctrina, aparte del animus injuriandi, delineó otros ánimos, otras intenciones de las personas que harían o bien atípica la injuria cuando objetivamente estén los elementos del tipo, o bien la justificarían, ¿sí? ¿Cuáles son? El animus iocandi, que son las expresiones proferidas en broma, los chistes, a veces hay chistes de mal gusto y demás, ¿sí? El animus defendendi, que son las expresiones referidas por quien se defiende, ¿sí? Esta autoría como una causa de justificación. El animus corrigendi, que son expresiones proferidas con la intención de corregir o educar, ¿sí? Con lo cual acá que estamos presuponiendo una relación jurídica que autorice a una persona a corregir a otra, ¿sí? Alguna relación jurídica que los autorice. El animus consulendi, que son expresiones proferidas como consejos a otra persona, a una persona sobre otra persona. El animus retorquendi, no les voy a pedir que se acuerden los nombres estos, por favor, ¿sí? Simplemente sepan que están para cuando los lean. Que son expresiones, las de animus retorquendi, proferidas en respuesta a una injuria anterior, como una respuesta, como una defensa, ¿sí? El animus narrandi, que son expresiones proferidas para describir conductas que se atribuyen a una determinada persona. Estas son las teorías de los ánimos que algunos autores las desarrollan completamente, otros no, sepan que están, sepan que existen, por si quieren analizar a nivel subjetivo la realización de estos tipos penales. Y después tenemos lo que se llama la teoría de la real malicia. ¿De dónde surge la teoría de la real malicia? De la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad que tuvo la Corte en sacar esta teoría en su momento? En romper, ¿sí?, con esa inmunidad de la expresión crítica referida a personas que ocupan cargos públicos, y nos trata de una explicación, ¿sí?, de la posición mental del sujeto activo, analizando el grado de conocimiento tanto de la verdad como de la falsedad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando existe conocimiento de la falsedad, y que cuando el autor obra con desinterés por la veracidad de lo informado, es que sería por acreditada esta real malicia, y concluye que se requiere menos cautela en la averiguación de la verdad, de la información vertida en general a los medios de comunicación, en el caso de los funcionarios públicos, siempre que se relacione con el interés público, ¿bien? Y se requiere, sí, una mayor cautela, ¿sí?, un mayor cuidado en los casos entre particulares. Acá la mayoría de los autores prefieren dar cobertura a la más amplia discusión de asuntos públicos, y tenemos que destacar que el hecho de ser funcionario público implica por sí
que tenemos que sujetarnos, lo digo tenemos porque en parte soy funcionario público, en mi labor en tribunales, voluntariamente al escrutinio de la sociedad. No podemos decir, no me calumnies, sos una figura pública, entonces estás más sometido al escrutinio de la sociedad en ese aspecto, ¿bien? En ese caso, la Corte, les pido, si quieren leer el fallo Quimei, que sé que les dije hace un cachito, es el que termina fallando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue interesante respecto a esta cuestión, ¿bien? De ser más celosos, básicamente ser más celosos cuando hay individuos particulares que cuando hay individuos públicos en lo que es tanto las calumnias como la injuria, tener que acreditar una real malicia en la concreción. Bien. Bien. El artículo 111 no es un tipo penal, nos habla, es una explicación, diría, procesal, porque nos habla de la prueba de la verdad, de las calumnias e injuria, y nos dice que el acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los siguientes casos. Primero, si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal. Segundo, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Pero, ¿sí? Y esto dando respuesta a lo que hoy hace un rato preguntaba Martín, tiene que ser, ¿sí? Requerido por el querellante, es decir, por el ofendido en la prueba de verdad. ¿Bien? ¿Está? Entonces, esta norma lo que admite es la prueba de verdad de lo que el acusado de las injurias dice en estos casos que taxativamente están enumerados y no por fuera de estos. Bien, en relación al primer inciso, ¿sí? En lo que habla de si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiera dado lugar a un proceso penal, es necesario poder acreditar que ya hay un proceso penal iniciado, ¿sí? Diferente a la querella, no el proceso de la querella, sino otro proceso penal, ¿sí? Que esté iniciado, ¿bien? Para poder acreditarlo. Eso simplemente saberlo. Acá, como les dije, es más una cuestión de índole probatorio. Me había olvidado de ir avanzando con el Power. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? Que es lo importante, si acreditamos en estos casos taxativos esta cuestión, que el acusado de las injurias, en este caso, queda exento de ¿qué? De pena. Bien, esa es la consecuencia si logramos tener esas probanzas en esos casos particulares. Doctor, una Pasamos al pregunta. siguiente. Martín. Si una persona le grita a un funcionario corrupto o ladrón, y ese funcionario tiene una causa judicial, entonces no lo pueden culpar de injuria al que le grita eso, al ciudadano que le... Sí, ahí también entra en juego lo que les decía hace un rato de la teoría de la real malicia, que como te decía, en el caso de los funcionarios públicos, la Corte, ¿sí? Tiene una mayor apertura, ¿sí? Y no es tan estricta en la protección de los derechos, porque entiende que los funcionarios públicos tienen que aguantar ciertas cuestiones, más que las personas comunes, si se quiere. Y en este caso, sí, como decís vos, tenemos el proceso penal, volviendo acá, ¿sí? El hecho que estamos atribuyendo, como decís vos, encuadra en el punto 1, ¿sí? Sin perjuicio de eso, ¿sí? Vos me estás hablando de que podría ser un asunto de interés público, que es la exclusión que tenés en el primer párrafo, no sé si lo ves arriba, si lees. El acusado de injuria en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público. Si ese hecho, ¿sí? Es de interés público, ¿sí? Queda por fuera de esto. ¿Bien? ¿Está? ¿Mm? Bueno. El artículo 113, ¿a qué se refiere? El 112 no es que lo salteo, sino que está derogado, así que paso para adelante. Si tiene un código muy desactualizado, por ahí le figura el 112, pero el 113 es el que seguiría de lo que está vigente. El 113 es la reproducción de injurias y calumnias, ¿sí? Y es el que nos dice que el que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otros será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no
fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Acá la tipicidad, cuando entramos al análisis de la tipicidad, estamos hablando de una o más personas que publiquen, ¿sí? ¿Qué quiere decir que publiquen? Que pongan en conocimiento de personas, de un número indeterminado de personas, o que reproduzcan, que es volver a reproducir o a repetir las injurias o calumnias emitidas por otras personas, ¿sí? Obviamente sin atribuir en forma clara y concreta el origen de las manifestaciones. Es un tipo penal que tiene una autonomía respecto de las calumnias e injurias, ¿sí? Entonces no se puede hablar, porque esto en algún momento se discutió, no se puede hablar de un caso de participación en calumnias e injurias. Es totalmente autónomo e independiente de las calumnias e injurias, ¿bien? Porque el centro conceptual no está en la calumnia e injuria, sino en la publicación de las manifestaciones injuriantes o calumniosas de otra persona. Entonces, la consecuencia de esto, ¿cuál es? Que si las calumnias o injurias no se encuentran configuradas, ¿sí? Si dijéramos que no es un delito autónomo, tampoco se configura el tipo penal analizado, básicamente por falta de unos elementos del tipo, y uno de los elementos del tipo es la existencia de calumnias o injurias. El autor de este delito, si llegare a agregar, ¿sí?, a las calumnias o injurias que reproduce, que son de otros, llegare a agregar alguna cuestión o alguna calumnia o cuestión injuriosa o calumniante que no está originariamente en lo que reproduce, también es autor del delito que le quepa, ¿sí?, si está agregando una de esas cuestiones. Acá la nota importante, como ven en la presentación, es que tiene que haber publicidad en lo que se refiere a recepción por un número indeterminado de personas, potencialmente indeterminado de personas, que se puede utilizar cualquier medio, bien, cualquier medio verbal, escrito, redes sociales, cualquier medio que tenga esa potencialidad de publicidad, como les dije, que es una figura totalmente autónoma, y pueden ver, si quieren profundizar respecto de la publicidad y demás, porque esto obviamente se vincula mucho a veces con las reproducciones que hacen periodistas respecto de frases calumniosas o injuriosas de otras personas. Hay un fallo respecto de esto de la Corte Suprema, que es el fallo Campillay, que es muy conocido y es de aplicación en toda la materia. Obviamente que cualquier persona puede ser sujeto pasivo de este tipo penal, se aplican todas las consideraciones antes expuestas, no requiere, es un tipo penal común de lo que es el sujeto activo, no se requiere ninguna especialidad en el sujeto activo, valga la redundancia. Y acá, a nivel subjetivo, estamos ante un delito doloso, ¿sí?, que podría emitir dolo directo o alguna de otras de las modalidades, porque en algunas ocasiones se puede verificar un dolo de segundo grado de consecuencias necesarias y hasta un dolo eventual, ¿sí? El dolo, ¿sí?, se compone en este caso por el conocimiento efectivo del contenido calumnioso o injuriante de lo que se va a publicar o reproducir, es decir, sabe el que reproduce o publica estas cuestiones, sabe que y es conocedor del contenido calumnioso o injuriante, y tiene voluntad, ¿sí? La decisión de hacerlo con la intención de producir el resultado lesivo a una o más personas físicas o determinadas, o con esa intención directa hacia una persona determinada, sabiendo que el contenido de lo que se va a dar a conocer a terceros afecta necesariamente a otras personas, ¿sí?, que en este caso es el conocido dolo de segundo grado, ¿bien? O inclusive también se puede aceptar el dolo eventual cuando el autor que publica o reproduce, sin la intención de lesionar el honor, lo hace sabiendo que es muy probable que esa lesión suceda si eso es reproducido o publicado. Bien, las tres modalidades: la directa, la de segundo grado y la de dolo eventual. A nivel consumación y tentativa, y acá estamos. A nivel consumación y tentativa, parte de la doctrina nos dice que la consumación se da cuando al menos un tercero, es decir, alguna de esas personas que potencialmente pueden recibir esa información, conozca el contenido de las calumnias o injurias contenidas en lo publicado o reproducido. Y otro sector de la doctrina nos está diciendo
que no es necesario que la publicación sea efectivamente conocida para que este tipo se considere consumado, sino que alcanza con el grado de potencialidad de esa publicación o reproducción por parte del sujeto activo. En el primer supuesto, es decir, que nos requiere que al menos una persona conozca esto, ¿sí? Podemos hablar de que existe una posibilidad tentativa. ¿Por qué? Porque si el efectivo conocimiento por parte del tercero no se da por algún motivo ajeno a la voluntad del autor, es decir, es interrumpido en su intento de darlo a conocer, entonces podemos hablar de tentativa, ¿sí? Para los que sostienen que no es necesario que al menos uno conozca, uno de esos terceros, tome conocimiento real del contenido injuriante o calumnioso que estamos publicando o reproduciendo, la tentativa es totalmente imposible, ya que el delito tendría que ser considerado como un delito de mera actividad, que se consuma con la mera publicación o reproducción. Bien. A nivel autoría o participación, ya dijimos que era un delito autónomo en relación a los delitos de calumnia o injurias. Entonces solamente se castiga a quien publica o reproduce, ¿sí? Y se aplican todas las reglas normales de autoría y participación por ser un delito netamente autónomo. Bien. Vamos al 114, que es el delito conocido como propagación por medios de la prensa. Y dice que cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código, y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos periódicos a costa del culpable la sentencia o satisfacción. Básicamente, es un medio especial de comisión de los tipos penales de los artículos 109 y 110, ¿sí? Con más el agregado final de la propagación por los medios de prensa, según lo que se referenció. Ahí está. Les decía, es un modo especial de comisión, vengo con delay con esto. Siendo algunos lineamientos de la doctrina, es conveniente efectuar ciertas precisiones relacionadas con el artículo. En este sentido, el verbo utilizado acá por el legislador, ¿cuál es? Primero, propagar. ¿Y qué implica esto? Es extender el conocimiento de la ofensa a través de la prensa, es decir, difundirla, hacerla llegar a un número indeterminado de personas. Bien, se refiere a eso. Y hay una discusión, ¿sí?, que aún todavía no está terminada, en relación a qué medios de propagación se hace referencia al artículo comentado. Para algunos, ¿sí?, nominados dentro de los que se postulan por la tesis amplia, ¿sí?, se admite que la propagación puede ser por medio escrito y también oral. Otros, que son más restrictivos, los de la tesis restrictiva, ¿sí?, aceptan solo la expresión escrita, ¿sí?, lo que excluye cualquier otra manifestación hecha, sea por radio, por televisión, redes sociales, etc. La redacción final, ¿sí?, cuando habla de respectivos impresos o periódicos, da la sensación que tiene más sentido, más argumentos la tesis restrictiva, máxime cuando, como bien sabemos, que en la aplicación del derecho penal tenemos que ser restrictivos a la letra del código, no podemos ampliarlo a voluntad, ¿sí? ¿Qué más? A ver acá, medios, bueno, la difusión, que ya lo que les decía recién, no hay mucho más que eso, es simplemente lo importante es la obligación que impone al final el 114 de la publicación, si lo piden, de la sentencia que se dicta respecto a esto con el culpable. Vieron que a veces salen en los diarios, no sé si todos leen los diarios ahora, pero a veces salen lo que se diría no un derecho a réplica, sino la publicación de una sentencia respecto de calumnias, injurias y demás, que suele salir en unos recuadros especiales, y eso, si lo han visto, responde a la aplicación del 114, ¿bien? Ahora vamos a hablar de lo que es el artículo 115, que es el conocido como injurias en juicio. Y nos dice que las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales
y no dados a publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. No sé si todos por ahí están inmersos ya en el mundo jurídico, en el sentido de que trabajan en algún estudio o están dentro de tribunales y demás, pero muchas veces cuando ven los escritos que presentan los abogados, e inclusive cuando verbalizan en audiencias algunas cuestiones y demás, suelen ser a veces bastante agresivos e injuriosos respecto de las contrapartes, ¿bien? Muchas veces pasa eso, no quiere decir que esté bien, pero es el uso normal, y por eso es que está este artículo, ¿sí? Que no establece un nuevo tipo penal, todo lo contrario. Directamente lo que hace es despenalizar las injurias que se profieren en el marco de un proceso judicial. Entonces, tenemos que analizarlo como si fuera ¿qué? Una excusa absolutoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque ordena la exclusión punitiva de un hecho típico, antijurídico y culpable. Acá tenemos un hecho típico, antijurídico y culpable, ¿sí? Son injurias proferidas en un contexto, ¿sí? Pero acá el autor decidió que sin perjuicio de esto, ¿sí? Hay una excusa absolutoria que como son conferidas en un marco preciso en el que el legislador estableció, no son consideradas como, no tienen consecuencias punitivas, ¿sí? Hay una exclusión punitiva directamente. Entonces, lo que tenemos que remarcar es que si bien las acciones injuriantes o calumniosas quedan por fuera de la órbita penal, pueden ser sancionadas obviamente por correcciones disciplinarias. Muchas veces estas cuestiones terminan o con denuncias en lo que es el colegio de abogados o directamente con aplicación de alguna medida sancionatoria que tienen los jueces en la sustanciación del proceso penal para poder ordenarlo, para poder acomodarlo o para poder conducirlo adecuadamente. Bien. Acá seguimos. Perdón, me quedé ahí. Bien. Acá lo importante, bueno, hablamos de la despenalización, que es lo que le dije, es una excusa absolutoria, que lo que saca es la pena, ¿sí? ¿Cuál es el marco en el que se comete? ¿Sí? En un proceso, judicial, ¿sí? Bien. Ese es el marco en el que se cometen y eso es lo que nos hace que no tengan pena básicamente. Bien, sujetos activos a nivel de participación, cuando hablamos de sujetos activos y sujetos pasivos, son indistintamente los litigantes, como dice el artículo, los apoderados, los defensores y demás. Cuando hablamos de litigantes son las personas, ¿sí? Que litigan, ¿sí? Las partes en el proceso penal, ¿bien? Los apoderados, el apoderado es una función particular del abogado, un abogado puede, ya lo van a ver en procesar, puede presentarse como abogado apoderado o representante simplemente, eso depende el nivel no de confianza, sino de atribuciones que le da su cliente al abogado, ¿sí? Puede ser apoderado o defensor. Cualquiera de estas personas pueden ser sujetos activos o sujetos pasivos inclusive de este tipo penal. Bien. Bien. Injurias recíprocas, artículo 116. ¿Sí? Cuando las injurias fueran recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exenta de pena a las dos partes o alguna de ellas. Acá estamos también ante otra excusa absolutoria. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos una, en este caso dos, conductas que son típicas, antijurídicas y culpables, y sin embargo, por ciertas circunstancias, el legislador decidió que esas conductas no tengan pena, no tengan consecuencias punitivas jurídicas. ¿Sí? Obviamente que acá es algo muy privativo el análisis que haga el juez respecto a la situación, ¿sí? Porque puede declarar, como bien dice, exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Obviamente que la segunda conducta injuriosa debería ser consecuencia de la primera, ¿sí? Y la exención de la pena puede darse, como les dije, respecto de alguno de los injuriantes como de los dos. Y para que funcione la exención, tiene que existir una relación de causalidad entre las injurias. Es decir, y repito para que quede claro, yo lo injurio a Martín, por ejemplo, vamos con Martín, que es el que siempre pregunta, y Martín me contesta injuriándome a mí. En ese caso, si se dan ciertas circunstancias, y repito, es algo totalmente privativo del juez, el juez puede decidir aplicar el 116 del Código Penal como excusa absolutoria y dejarnos a los dos exentos
de pena en este caso. ¿Bien? 117 nos habla de la retractación. Bien, y dice, el acusado de injurias o calumnias quedará exento de pena si se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará para el acusado la aceptación de la culpabilidad. Esa es una reforma que operó con la ley 26.551, ¿sí? Que antes hablaba de culpable y no de acusado, ahora nos habla de acusado, ¿sí? Lo que parece mucho más adecuado por la instancia procesal en la que se plantea, porque en la instancia procesal en la que se plantea de contestar una querella, o antes de contestar una querella en el momento de hacerlo, todavía no tenemos un culpable, sino que tenemos una persona que en todo caso es acusada. Bien. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo se analiza ordinariamente? Básicamente, en los últimos años ha habido un montón de herramientas que se conocen como soluciones alternativas del conflicto, y esta es una de ellas. Es una forma alternativa de resolución de un conflicto penal, ¿sí? En la cual el delito en sí, de calumnias o injurias, por una cuestión procesal, netamente procesal, queda exento de pena. Y el límite temporal es bien claro, el artículo 117 nos lo dice, ¿sí? Hay un límite temporal claro, ¿bien? Es en el cual, antes del cual el acusado tiene que ofrecer ejercer la retractación. ¿Y cuándo es? Antes de contestar la querella, ¿sí? Acá el acusado es querellado, es denunciado, ¿sí? Cuando tiene que contestar la querella, antes de ese momento, o en el mismo acto de hacerlo, ¿sí? Tiene que retractarse, ¿sí? O si se retractare públicamente, ¿sí? Esa es la primera oportunidad en la que se presenta en el juicio. Si se pasa esa instancia, la retractación no tiene el efecto de la norma, es decir, esa retractación tiene que hacerse en ese preciso momento o antes, nunca después porque no tiene efecto. ¿Y cómo tiene que ser esa retractación? No cualquier retractación es pasible de este instituto, ¿sí? Esta retractación tiene que ser pública, ¿bien? Obviamente que no se sostiene en el caso, salvo que la injuria o la calumnia haya sido muy abiertamente desplegada, no se requiere, sino que llegue a conocimiento de un número indeterminado de personas, sino que tendría que ser sinceramente expresada hacia la persona que se creyó injuriada y que lo creyó, ¿sí? Y también hay otra cuestión que algunos en algún momento decían, sí, que tiene que ser aceptada por el querellante y demás. Esto no es necesario, no es necesario que él, que se creyó injuriado e inició la querella, acepte esta retractación. Lo que es importante es que el juez evalúe, ¿sí?, los requisitos temporales sobre todo y de forma también, para que la admita o no, y en el caso de admitirla surta los efectos determinados por la norma, que es la exención de pena, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a lo que es el 117 bis, que es la inserción de datos falsos en un archivo de datos personales. Bien. El primer inciso, si alguno tiene un código muy viejo, va a tener un primer inciso que hoy por hoy está derogado, con lo cual vamos al segundo de los incisos, que es el que dice que la pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero, a sabiendas, información falsa contenida en un archivo de datos personales. El inciso tercero dice que la escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando el hecho se derive en un perjuicio a otra persona, alguna persona, perdón. Y el cuarto inciso nos habla que cuando el autor es responsable del ilícito, cuando el autor responsable del ilícito sea funcionario público, en ejercicio de sus funciones se aplicará una accesoria inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. A nivel tipicidad, a ver, primero, vamos por la parte principal. Acá hay un cuestionamiento de la doctrina en cuanto a la inserción de este artículo dentro de este capítulo, porque algunos dicen que son son acciones, ¿sí?, que no están vinculadas con el bien jurídico protegido, que es el honor, ¿sí? Esa es una crítica general al 117 bis que fue incorporado. A nivel tipicidad, podemos decir que en el inciso segundo, ¿sí?, se establece una figura genérica, ¿sí?, a la que después se agregan circunstancias especiales agravantes, ¿sí?, el inciso tercero, que es en razón
del perjuicio, del daño que provoca, y el inciso cuarto, que es en razón de la calidad especial del sujeto activo. ¿Sí? Esas son las figuras. Bien. Ah, ahí está. Bien. Profe, Diego, Sí, Diego. sí, sí. Entonces, este artículo 117 bis, ¿podría aplicarlo cuando, por ejemplo, el Banco Central da una información de que estás en el veraz y es falsa? Porque ya lo estoy usando. Podrías hacer una denuncia respecto de esto. No sé si, de ¿No hecho, entraría acá? creo que no entraría, estás al límite en esos casos. Te digo porque ha habido varios reclamos. Con el tema del veraz puntualmente, yo vi un montón de reclamos que no llegaron a buen puerto con el 117 bis. Mira. Estás al límite. El tema del veraz es un tema en sí mismo. Tiene muchos ingredientes que todavía sigue. Es un registro que es público y privado al mismo tiempo. Es mixto. Y es un tema en sí. Que las veces que han denunciado con este tipo penal no hubo mayores. No se avanzó, básicamente, ¿sí? Lo que normalmente creo que es más factible si llegaras a tener algún tema con el veraz puntualmente, ir por la ley de datos personales y demás, que es otra cosa, que no es penal. Sí, creo que es mucho más efectivo. Sí, iría por la 24240, ¿no? Por La ley de consumidor. de consumidor. Claro. Sí. Creo que eso es mucho Pero- más efectivo, más que, no te digo Más que- amenazar, ¿no? Pero más que decirles que son pasibles de un delito penal. Eso es mucho más efectivo que esto. Pero entraría el veraz es perfecto. es un tema de estudio en sí. Pero lo que pasa es que, vuelvo a leerlo, el inciso 2 entra perfecto, falta contenido en archivo de datos personales. Sí. Sí, no, te entiendo. No te voy a decir nada, pero me preguntas puntualmente si he visto que prosperen denuncias de este tipo contra inserción de datos en el veraz, te digo que no lo vi. No, Bueno, no ha gracias. prosperado. Bien. Gracias. Bueno, vamos sobre eso justamente. Acá, ¿cuál es la acción básica del inciso segundo? Un poco contradictorio después de lo que hablamos. Estamos hablando de proporcionar información, que es brindar, copiar, dar a conocer, entregar. Y esa información es falsa, que acá es donde puede estar la discusión con el tema del veraz, ¿sí? Que son cuestiones que no se condicen con la verdad, bien contenida en un archivo de datos personales, que es un elemento normativo del tipo que para la conceptualización de lo que es un archivo de datos personales tenemos que ir a la ley 25326, el artículo segundo, que es lo que nos dice que el archivo de datos personales es el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuera la modalidad de su información, almacenamiento, organización o acceso, y dato personal es toda información de cualquier tipo referida a las personas físicas o existencial determinadas o determinables a un tercero. Ese es el concepto de archivo de datos personales, ¿bien? Que surge, la repito, por si quieren verla, que por ahí te sirve a vos recién que preguntabas, de la ley 25326, del artículo segundo. Acá el sujeto activo, para la doctrina, ¿sí? Se entiende que entiende que estamos ante un tipo especial propio, ya que el único que puede cometer la acción típica es la persona a cuyo alcance o disposición se encuentra la información contenida en el archivo de datos personales del cual se extrae. Entonces, ¿quién es? Estamos hablando del operador o responsable del archivo, el que es susceptible de realizar esta conducta exigida, ¿sí? Y es un tipo penal doloso. ¿Por qué? ¿Por qué doloso? Porque el propio artículo nos dice a sabiendas de, ¿sí? Tiene que tener conocimiento, tiene que saber, ¿sí? que esa información es falsa, ¿sí? Tiene que saberlo, ¿bien? Y se admite obviamente justamente por esto solamente la figura del dolo directo. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, en este caso física o de existencia ideal. A nivel consumación intentativa, acá hay consenso en que estamos ante una figura de peligro concreto, ¿sí? Con lo cual, cuando se consuma con el mero acto de proporcionar, de dar esos datos falsos, ¿sí? La norma obviamente que no exige
una lesión efectiva, sino que con esto simplemente se pone en peligro el bien jurídico en cuestión, ¿sí? Y la tentativa no parece posible. El inciso tercero es un agravante, como dijimos, en función del perjuicio del daño ocasionado, ¿sí?, a alguna persona, con lo cual estaríamos pasando de lo que veníamos diciendo, de un delito de peligro a un delito de lesión, ¿sí? Porque tenemos que tener por constatado ese perjuicio a la persona, y un perjuicio a la persona es provocado por una lesión. Y no especifica qué tipo de perjuicio es susceptible de ser captado por el tipo penal. Entonces, cualquier tipo de perjuicio es susceptible de configurarlo. Puede ser moral, patrimonial, etc. ¿Sí? Lo importante es la condición que se haya materializado este perjuicio. Y el último inciso, y acá vamos a terminar con el tema en cuestión, es el agravante en función de una capacidad especial del autor, ¿sí? Y este inciso califica la pena, la pena cuando estamos ante un funcionario público, ¿sí? Cuando el autor del delito, cuando el sujeto activo es un funcionario público con los alcances del 77 del Código Penal, entonces la norma en este caso lo que provee en estos casos particulares es una accesoria de la pena, que es la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo de la condena. Bien, es una inhabilitación especial cuando el autor de este delito, el sujeto activo, es funcionario público, les repito, en los términos del 77 del Código Penal. Me quedé dando vueltas en la cabeza mientras hablaba, me quedé dando vueltas con lo del veraz. Sí, obviamente que es, en principio, podría ser viable, pero yo no digo que es la mejor herramienta. Ustedes no se olviden que cuando tenemos datos, si vos querés, por ejemplo, me imagino que es una situación así, estás erróneamente en el veraz y querés salir del veraz una imputación yo penal. no tuve. No, profe, lo que pasa es que estoy usando práctica y a veces nos dan casos para resolver. Ah, ¿estás viendo la práctica? Está bien. Entonces lo asocio, todo lo que puedo hacer, lo voy tomando notas, porque como nos dan casos, nada, era eso. Ah, bien, ¿con quién estás viendo? ¿Qué práctica? ¿Con la civil? Sí, porque la penal no puede dar. Sí, práctica 2, ya pasé la práctica 1. Lo que pasa es que penal me cuesta mucho. Y sí, a mí Estoy personalmente la atrasada práctica 2... Tranquila, que ya estás en penal 2, te queda penal 2. procesal. ¿Procesal la diste? No. ¿Procesal y la práctica? No, no te necesito queda nada. esa. No me queda nada, estoy internacional, práctica 2, y ya está, me queda poquito, pero bueno, vamos a meterle con penal. Tranquila. Bueno, con lo que les dije, creo que ya estaríamos por hoy con delitos contra el honor. Lo que les voy a pedir que si de acá el examen, no recuerdo la fecha ahora, creo que era para fin de septiembre, tienen alguna duda, me la hagan llegar por mensajito. Bueno, estoy en el mismo grupo que están ustedes de WhatsApp, me la hacen llegar por ahí sin ningún problema, en privado, no hay drama. Cuando me pueda sentar a leerlo, les contesto. Y después me había olvidado decirles, seguramente ya saben, que también tienen como herramienta de estudio, si quieren, todos los documentos de los tipos penales que están en la página Pensamiento Penal. Supongo que ya todos están al tanto y están adentro de eso, y están viéndolo y demás. Por ahí en algunos casos son muy extensos los desarrollos, pero sintetizan bien a todos los autores. Es Pensamiento Penal. Ingresan ahí, tienen doctrina por cada uno de los tipos penales para estudiar si tienen ganas. Así que por mí, nada más hoy, y estamos, salvo que tengan alguna duda, estamos en contacto por cualquier cuestión que se suscite cuando se sienten a estudiar. ¿Bien? Diego, hola, buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? sí. Habla Camila Benavides. Sí. Necesitaba comentártelo, yo en realidad soy estudiante de la Comisión 3 y pude hablar con el titular de cátedra, con Alexis, y me permitió poder cursar esta semana y la próxima en la comisión, o con ustedes o a la noche, según dependiendo del horario laboral mío. Te lo informo. Sí, nos había comentado, yo trabajo en el tribunal con CIMAS, y nos había hecho un comentario, no me acordaba del apellido, pero bien, Benavides. Vale, no, porque entré apenas comenzaste la clase y no te quise interrumpir, por eso te lo digo ahora. Perfecto, yo ya te dejo notar como que estuviste más que nada por el cómputo del presente, ¿sí? Vale,
Muchas gracias. Bien, pero sí, algo ya nos había comentado el doctor Simas. Genial, gracias. Doctor, Bien, doctor, esperen que... del horario Sí, te del escucho. examen, el horario del parcial, ni idea, ¿no? No. En principio yo les diría que cada comisión va a rendir en el horario que tiene asignado de cursada, pero eso es algo que determina de delimitar el doctor Simas, les diría que una semana antes. Bueno, vale. Porque la cursada pasada se rindió todo por plataforma, ¿sí? Claro. Por plataforma en línea, ¿sí? Entonces se convocaba a todas las comisiones al mismo horario, pero ahora que vamos a volver a la presencialidad para el examen, calculo, si es una percepción personal, ¿sí? No es lo que es allá. Sí, no, Calculo lógico. que cada comisión rendirá en su horario. ¿Sí? Bueno, Pero eso, bueno, eso gracias. ya se los va a informar el doctor Simas en la clase y después lo va a poner en Facebook y lo va a informar bien, no se preocupe. Bueno,